Los invito a abrir sus confesiones. Estamos estudiando el capítulo número 30 de la Cena del Señor y hoy vamos a hacer con la ayuda de nuestro Padre el párrafo número 6, el 7 y el 8. En esta ocasión le he decidido poner a este sermón alimentándonos espiritualmente de Cristo al recibir la Santa Cena. Voy a leer el párrafo número 1 y voy a hablar un poco de historia. Dice párrafo 6, esta doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón, hecha bajo la naturaleza de la ordenanza, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crastas idolatrías. Bueno, eso dice nuestra confesión. Voy a tocar un poco de historia, tengo un libro sobre eso. No puedo dar a grandes rasgos todo porque no se permite tocar todo lo que es ahí, pero voy a tocar a grandes rasgos y lo voy a parafrasear nada más. Para hablar un poco de la transustanciación, por favor, si puede poner en silencio. La transustanciación, vamos a hablar, para saber qué es la transustanciación, entonces debemos saber un poco de historia, que de dónde vino esto de la transustanciación. Bueno, en el año 818 después de Cristo, una persona o un abad que era muy conocido en el monasterio de Corbie, al norte de París, llamado Pascasio Radberto, él sacó o publicó un documento y él afirmaba que los elementos eran transformados en el cuerpo y la sangre literalmente de Cristo, aunque él decía que la apariencia y los elementos no cambiaban. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, él postuló que se hacía o surgía un milagro, como al sacerdote al pronunciar estas ciertas palabras, el vino y el pan, ¿qué pasaba? Se transformaba, por decíamos, ¿en qué? En la sangre, el cuerpo y la sangre real, histórica del Cristo histórico. Eso es lo que, bueno, por supuesto, eso no quedó en el aire y se levantaron controversias sobre este tema. Él decía también que estas apariencias, al no cambiar, solamente como era como un velo externo, para engañar los sentidos. Bueno, esto movió a ciertos teólogos como Rabanos Maurus a qué? Dijeron que esta creencia se confundía la señal, y así empezó a lo largo desde el 818 en adelante hasta el 1050 y otros más empezaron a postular algo parecido. 1050, Bernard de Thorn dice así, expuso el concepto de que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban presentes no en esencia sino en poder, que la sustancia seguía sin cambiar, dice, era necesaria la fe por parte, bueno, y así empezaron, siguió el año 1089, y empezó a hablarse, empezó la controversia que no era así, que se estaba masticando el cuerpo de Cristo. Más adelante con los años, yo estoy haciendo grandes pasos en la historia, hasta que Edilberto de Thor también defendió este concepto. Y Edilberto de Thor fue uno que defendió, y no solo defendió, sino que fue el primero en llamar transustanciación al cambio operado en los elementos. Y en el Cuarto Concilio Luterano también en 1225 se ratificó esta doctrina. Y bueno, usted llegó a saber el teólogo más conocido que tienen los romanistas, ¿cuál es? Bueno, es Tomás de Aquino. Bueno, y él encontró esto, se fue a los filósofos y a Aristóteles. Bueno, esto es un poco de historia a grandes rasgos, no me da tiempo, porque es un libro bastante amplio sobre este tema, hasta llegar al Concilio de Trento, que dentro de un ratito voy a hablar también, y el Catecismo de Baltimore también, que dice que la misa da continuidad al sacrificio de la cruz. Cada vez que se ofrece la misa, el sacrificio de Cristo es repetido. No lo decimos nosotros, lo está diciendo ellos. No se ofrece un nuevo sacrificio, sino que poder en definitivo se repite uno y el mismo sacrificio vez tras vez. Imagínense, si usted conoce un poco de lo que es la justificación, de la expiación, esto es una tremenda aberración, es una tremenda herejía decir eso, que se está repitiendo el sacrificio de Cristo. Tengo más para hablar ahí, pero lo voy a dejar por ahí nada más porque si no nos vamos. Ahora,
En el diccionario teológico que yo tengo ahí, estaba buscando la palabra transubstanciación y aparece así, dice así, para que puedan entender usted qué es esta palabrita que vamos a hablar. El término, dice el diccionario teológico, dice, el término en la teología católica romana, o católica apostólica romana, dice que así, significa, transubstanciación significa, quiere decir esto, cambio de esencia. Es la creencia de que por el poder de Dios en la consagración de la misa, el pan y el vino cambian de sustancia. De la sustancia actual que tiene a la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo de Jesús. Aunque parezcan retener sus características naturales. Bueno, eso es la definición de transubstanciación del diccionario teológico. Un cambio de esencia, vamos a decir, aunque no pasa externamente nada, vamos a decir, y eso es lo que se cree. Cuando estuvimos viendo Cristología, yo estuve hablando un poco de esto, de la ousia, no sé si se acuerdan, o la sustancia, la palabra latina de ousia, que se refería al cero o lo que es la esencia de una cosa, o en el griego conocido como la hypostasis, ¿se acuerdan? Bueno, eso es. Ellos dicen de que vamos a decir, aunque nosotros no vemos eso, porque cuando hablamos de sustancia, se conoce el nombre, vamos a decir sustancia, toda aquella materia que es lo que compone esa materia, por decir, la propiedad y las características. Estas son estables. Eso es un ejemplo. Es como el agua, es una sustancia líquida, estable. Bueno, eso es lo que sucede y eso es lo que creen ellos. Bueno, podríamos hablar más porque hay mucho para hablar sobre esto, no solo de la transubstanciación, sino de la consubstanciación también que creen los luteranos. Bueno, vamos a hablar entonces, dicho esto, vamos a empezar un poco con lo que ellos dicen. Escuchen, no tengo nada que hablar, no es el tema, no es el momento, no es el lugar para estar hablando de lo que voy a decir. Pero voy a explicar algo. Escuchen, el ejemplo que voy a dar no es porque tenga nada con nadie, ni es un tema que quiero tocar, pero no sé, yo he escuchado muchas veces que hay hombres que dicen que viven en un cuerpo donde, vamos a decir, es de hombre, pero dice internamente yo soy una mujer. O otra que dice que soy una mujer y internamente soy un hombre. Pero ¿qué sucede eso? Ellos, vamos a decir, eso no tiene sentido, ¿no? Porque por fuera, ¿qué ven? ¿Usted qué ve? Un hombre, una mujer, no hace falta más que mirarse sus partes y se va a dar cuenta qué es, ¿no? Bueno, es algo parecido a la transubstanciación. Cuando usted ve el pan, es pan. Usted va a decir, no, es como le ve, yo soy una mujer, no, pero mirate, sos un hombre. Bueno, mirá el pan, es un pan. No hubo ningún cambio de nada. Dice, bueno, pero es un milagro, dice ellos, que sucede. Cuando Cristo hizo un milagro, creo que no me acuerdo que es en las bodas de Caná, ustedes vieron, no dijo Cristo, dijo, mire, hice un milagro. Y el que estaba ahí, ¿cómo se llamaba? El que probaba ¿cómo? No me lo acuerdo, menestre, no me acuerdo el nombre. Bueno, el catador de vino, le voy a decir yo. ¿Cómo? No, este es uno que prueba, acá está. Dice, a ver, año 1972, cultivado en Mendoza, Argentina, en las cosechas, un catador, bueno, yo le dije catador, pero tiene otro nombre en la Biblia, no me acuerdo, bueno, un vino excelente, dijo, has dejado de lo mejor. Eso es un milagro, fíjese, él tenía agua nada más. Ahora ellos dicen, cuando hay la transubstanciación, dice que sigue manteniendo. No, hay un cambio. Con Cristo hizo un milagro. Hubo un cambio de la esencia. Cambió del agua al vino, imagínense. Bueno, eso es cambiar. Ellos dicen que no sucede esa transubstanciación. A ver, eso no sucede por fuera, pero sí internamente. Bueno, a mí no me da tiempo de explicar lo que expone, vamos a decir, Tomás de Aquino, uno de los poderosos, vamos a decir, de Roma, de esos teólogos que tiene, ¿no? Él dice que nadie puede ver la esencia en sí, que cuando se cambia o espiritualmente. Es como que nadie usted puede ver mi espíritu, mi esencia. ¿Sí? ¿Usted puede ver mi espíritu? No. Bueno, entonces dice que adentro hay eso. Con ese argumento mató a todos, por supuesto. Bueno, no, pero no es así. Eso es algo, vamos a decir, es algo que la Biblia no lo dice. Lo mismo podría hablar del Señor Jesucristo. Cuando dijo, este es mi cuerpo y Jesucristo estaba ahí. Podríamos seguir hablando y rebatiendo sobre eso, haciendo una apología sobre eso. Pero ellos mismos en su catecismo dice así.
La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento, eso dicen ellos en un catecismo de ellos, en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que suscitan cada una de las especies, todo entero en cada una de sus partes, de manera que la fracción del pan vas a decir, no divida a Cristo. Bueno, ¿cuándo sucede esto? Bueno, cuando él ora y dice que en ese momento pasa eso. Ya lo estuvimos viendo el domingo que viene, él hace hacer como un intermediario, lo que haría Cristo. Todo es una blasfemia, por supuesto esto. Ellos lo toman literalmente cuando el sacerdote dice esto es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Ahora no podemos hermenéuticamente tomarlo así. Ahora vamos a nombrar unos textos que ellos tienen. Pero no es así. Cristo estaba hablando de alguna forma, podríamos decir, no estaba hablando literalmente, sino en un sentido figurado. ¿Cómo lo podemos explicar? Cuando dijo esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Bueno, cuando Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 9 dice yo soy la puerta, nadie se imaginó una madera. Digo, y lo miraron ahí como una madera en picaporte y nadie se puso. No podemos ir a interpretar literalmente, incluso como hace el dispensacionalismo, otras personas. No es así. Está hablado figuradamente. Cuando dijo yo soy la vid, nadie lo vio a Cristo como un racimo de uvas para comer. Entonces, cuando yo soy esta sangre, se debía entender que esa sangre, por supuesto, está hablando del nuevo pacto, que se iba derramada para perdón de pecados. Entonces, es importante que podamos entenderlo. Y bueno, ellos tienen un texto. Yo voy a tratar de apurarme a grandes rasgos porque tengo 3 puntos para hablar. Son más o menos 25, empecé por ahí. Juan creo que es este el texto que leen ellos. Juan 6:50 dice así: este es el pan, Juan 6:50, este es el pan que desciende del cielo y para que de él que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y este es el pan que yo daré de mi carne, la cual yo daré para vida del mundo. Entonces los discípulos contendían entre sí diciendo, ¿cómo que este va a darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, de acá sacan, vamos a decir, Roma, de decir que es esencial, vamos a decir, uno de los 7 sacramentos que ellos tienen, ¿cuál es? Bueno, es esto de la Santa Cena, o sea, ¿es necesario para qué? Dicen ellos, bueno, para tener vida eterna. Amado, esto es un elemento de gracia, si ustedes ven el punto que vamos a seguir, pero esto no es algo que confiere gracia. No te da gracia salvífica. Esto es ya para los que son salvos, podríamos decir de alguna forma, por eso el título se llama Alimentando espiritualmente de Cristo al recibir la Santa Cena, que después lo voy a tocar. Esto no confiere gracia, vamos a decir, salvífica. Ellos dicen que es necesario. Si ustedes ven, creo que es, a ver, denme un segundo porque yo lo anoté por acá, pero creo que es el versículo número 35, perdón. Pero en Juan 6:51 ellos dicen así, yo soy el pan vivo, bueno, por supuesto, dice, ve, acá está, este es Cristo, el pan vivo y mi carne. Entonces, ellos que quieren, por razón del tiempo estoy hablando a esta velocidad, pero ¿qué sucede? No está hablando Cristo acá de la Santa Cena. En Juan 6:53 al 56 lo mismo, dice que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, bueno, y por supuesto dice, esta mi sangre es la verdadera bebida. Y ellos dicen, bueno, ve, acá dice eso, pero hay algo que ya nosotros estuvimos viendo en una parte cuando estuvimos viendo bibliología, que llamaba la interpretación bíblica, o la analogía de la fe que estuvimos viendo, y ellos hacen hincapié en estas palabras del Señor Jesucristo, que tienen que comer, o sea, el cuerpo de Él, o la hostia que le dicen ellos, y el vino que solamente toma el cura, ¿no? ¿Pero qué? Para tener vida eterna. Entonces, vamos a decir, eso se trata de que es como una salvación, podríamos decir así, hasta por obra, hacer eso, enfocarse en esos elementos externos, y no es así. Entonces, eso es lo que sucede ellos. Intentan una interpretación literal y no hacen justicia al texto al hacer esto ellos, al tomarlo literalmente. Ahora, ¿cómo
podemos saber eso? Porque Cristo estaba hablando de una forma metafórica en este sentido. Bueno, el mismo Juan 6:35, dice así. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ves? Acá está hablando la palabra clave. Dice, el que en mí cree, creer, o el que en mí tiene fe, va a satisfacer esa sed de justicia. Si usted tiene sed de justicia, usted se cree que de verdad es un pecador y vil y no sabe cómo satisfacer esa necesidad, puede ir a beber del agua de Cristo donde corre ríos de agua viva, y venir el Santo Espíritu, el agua que le va a limpiarle el perdón de los pecados a usted. No está hablando de la Santa Cena, él habla de creer en Él. Eso es lo que Él es el pan que descendió del cielo, como el maná que el Señor nos manda a nosotros para nuestro alimento. Entonces es importante, no está hablando de la Santa Cena. Lo que está hablando, bueno, está hablando de lo que dice atrás el cartel que yo tengo a mi espalda. ¿Qué dice? Que la salvación es por gracia por medio de la fe, solamente en Él. Y el que cree, dice, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Bueno, está hablando de la salvación, que solamente por la gracia soberana que Dios provee a nosotros, los pecadores, que no se trata por esfuerzo, por obra, sino por creer en Él. En ese sentido, pero Cristo nunca estaba hablando de la Santa Cena. En el mismo texto, del mismo capítulo que ellos sacan, en Juan 6, versículo 37 al 40, dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, de que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo número 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna. ¿Ves? Otra vez. ¿Por qué leí todos esos textos? Porque, por supuesto, estuvimos hablando de esto del versículo número 51 al 56. Pero si usted lee todo el contexto de Juan, capítulo 6, se está hablando de creer en Jesucristo, ¿qué? Para obtener vida eterna. Y ellos dicen, no, está hablando de la Santa Cena. No, de ninguna manera. Bueno, la confesión sigue hablando ¿de qué? De que esto es algo repugnante al sentido, a la razón, y sigue dando explicaciones. Yo voy a tratar, escuchen, en el día de hoy tengo muchísima información, estoy tratando de recortar lo que más puedo sobre esto, pero tengo muchos apuntes de varias veces, porque creo que este tema lo di 2 o 3 veces a lo largo. Pero no está hablando, vamos a decir, en el sentido literalmente, acá. No está hablando, vamos a decir, del sentido literal sobre esta parte, sino está hablando, vamos a decir, sentido en esta parte que estaba ahí, no el que te leí, sino que estaba manteniendo en un sentido figurado, así para que se pueda llegar a entender. Entonces, dice la confesión que es repugnante para el sentido y la razón. ¿Por qué es eso? Porque esto está cambiando, vamos a decir, el sentido de lo que es la Santa Cena. Podríamos decir que conmemoramos, recordamos la muerte la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y decir que se vuelve a transformar en un sacrificio cuando solamente se hizo una sola vez y para siempre nada más. Decir que eres un sacerdote, decir que eres un intermediario, el cura, están cambiando todas las cosas. Y dice que se está haciendo de nuevo un sacrificio, que no se hace derramamiento de sangre. No es así. Eso es una aberración de lo que de verdad están haciendo. Aunque ellos dicen que no cambia nada, pero vemos que vamos a decir, es una aberración. En el concilio, vamos a decir, de Trento, hablando de la doctrina de la misa, ellos mismos dicen que es un sacrificio. El concilio de Trento dice así: que la Eucaristía es tanto un sacramento como un sacrificio, como un sacramento del alma que recibe, es alimentada por el verdadero cuerpo, sangre y alma divina de Cristo. Bueno, que se come la hostia. Dice, cuando usted come esa hostia, usted está comiendo, dice el Concilio de Trento, el verdadero cuerpo, la sangre, incluso el alma de Cristo. Es aberrante decir esto, ¿no? Bueno, y fíjese lo que dice, sigue diciendo, no solo es una conmemoración del único sacrificio de la cruz, sino
una verdadera repetición constante de él, aunque sin sangre. Escuche lo que dice. Trento dice, el concilio de ellos dice, no es solo una conmemoración del único sacrificio de la cruz, lo que queremos nosotros, sino que sino que es una verdadera repetición constante de él, aunque sin sangre, sacrificio expiatorio por el pecado y propiciatorio a Dios. No sé si entendió, se lo voy a decir mis palabras. Ellos dicen, no solamente es una conmemoración, sino que están diciendo que escuche, es una repetición. Con él está haciendo eso, está haciendo el sacrificio mismo que hizo Cristo. Eso es lo que está diciendo. Aunque no hay sangre, dice, pero fíjate, sin sangre, un sacrificio expiatorio. Él está haciendo expiación por los pecados. Ese hombre es un blasfemo de verdad lo que está diciendo. Él está diciendo que está haciendo un sacrificio ahí mismo. No lo digo yo, lo dicen ellos en sus catecismos, en sus concilios. Entonces vemos que esto es falso, lo que ellos están diciendo. Entonces hay que tener cuidado, vamos a decir, no sé si ustedes participaron, ¿no? Yo desde mi niñez, de que tengo noción, yo nací con los romanistas. Yo de que me acuerdo, mi memoria viene que yo estaba dentro de ese lugar. Para mí era la casa de Dios, era un lugar sagrado, no se podía hablar, había un respeto. Nací ahí yo. Dios me libró, vamos a decir, de este lugar. Entonces hay que tener en cuenta como ellos tienen, porque esto podríamos decir que es el corazón de Roma, la misa o la Santa Misa que ellos tienen. Entonces es importante que podamos distinguir esto. Yo generalmente mucho no hablo nunca de Roma, la mayoría de los reformados hablan casi siempre más de Roma, de esto, ¿no? Ustedes saben, me apego mucho a la escritura, a lo que estoy hablando, y generalmente trato de que las prédicas sean cristocéntricas más, pero en este caso me toca hablar de esto. Y bueno, ellos dicen por supuesto que esto es un milagro. Ya le expliqué en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, cuando convierte el agua en vino, eso fue un verdadero milagro. Otra de las cosas, eso se transforma en una idolatría, que estamos hablando de la transustanciación. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense cómo ellos idolatran eso, lo llevan de un lado para el otro, se inclinan ante eso, ante el pan. ¿Por qué? Porque ellos creen que es el mismo cuerpo de Cristo eso. De verdad, creen que es el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, ahora el lado de la consustanciación, ¿qué es eso? Bueno, esto difiere cuando el Lutero se separa de Roma. Por supuesto, Lutero, los luteranos en esa época, la doctrina teológica difería, vamos a decir, de Roma, la cual ellos dicen que la sustancia del pan y del vino, de la Eucaristía, podríamos decir que coexisten con el cuerpo y la sangre de Jesús. En ese sentido, ¿cómo podríamos decir? Bueno, esta doctrina, al diferir de esto de la transustanciación, que es conocida como la consustanciación, ellos creen así. Voy a ir al punto. Podríamos decir que esta doctrina enseña que la sustancia física o material del cuerpo de la sangre de Cristo están literalmente presentes en, con o y en bajo del pan o del vino, de manera similar. Entonces, es como no terminar saliendo, es como los anglicanos que se quisieron separar, vamos a decir, de Roma y siguieron manteniendo cosas. No hay una verdadera, no hubo una reforma. Por eso nosotros creemos en reformando siempre reformando. ¿O qué es? Reformando siempre reformando, siempre, porque siempre estamos en continuo, la reforma no terminó. Siempre ustedes ven que siempre están surgiendo cosas. Entonces es importante que podamos entender, aunque Lutero quiso salir, siguió manteniendo. Incluso cuando volvemos el domingo pasado, cuando tiene ese debate con Zwinglio, ¿se acuerdan? Incluso se atrevió a decirle que era hereje y no le quiso ni estrechar ni siquiera la mano. Entonces es importante que podamos entender nosotros este punto de vista, lo vamos a decir, lo que creemos nosotros. Nosotros no creemos esto, que vamos a decir. Nosotros, ya en el punto número 7 voy a aclarar un poco más sobre esto, cómo somos alimentados, aunque no solamente un recordatorio para nosotros, también nosotros somos alimentados, vamos a decir, ya le voy a decir algo porque me va a decir, uy, pareciera como estuviera hablando como un romanista, pero no es así. Nuestra forma de alimentarnos es por medio de la fe. Y eso es lo que voy a pasar ahora en el punto número 7. Tenía más para hablar, aunque si me dan un segundo, tomo un poco de agua y sigo en el punto número 7.
Punto número 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presente en aquella ordenanza la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos de lo que están para sus sentidos corporales. Bueno, es largo, ¿no? Bueno, la posición entonces podríamos decir reformada, lo que creemos nosotros, en sencillas palabras. ¿Qué creemos? Bueno, que nosotros no creemos que el cuerpo y la sangre, vamos a decir, en la transustanciación, no creemos en eso, en esos elementos que ordinarios se apartan por medio de la oración, no sucede nada, no hay ningún cambio en ello, en su esencia, no es nada. Ahora nosotros, vamos a decir, el Espíritu Santo, esté atento porque por ahí va a entender mal lo que yo quiero comunicarlo. Intrínsecamente no hay nada, el pan es pan, como decimos en la Argentina, el pan pan y al vino vino, sigue siendo lo mismo, jugo de la vid, no sucede nada. Ahora escuche, no transfiere gracia, vamos a decir salvífica, nada, pero aquellos que son cristianos y ya, vamos a decir, tienen esa fe, ellos que participan dignamente, porque en el otro día habla lo que participan indignamente. Estos son los dignamente aquellos que participan. Ya explicando un rato qué significa eso, creo, dignamente. ¿Qué sucede? Nosotros creemos esos beneficios son aplicados a nosotros por medio de la fe. O sea, vamos a decir, se reciben dignamente por el poder del Espíritu Santo, esta ordenanza. Ahora esto es solamente por la voluntad de Dios, se llama medio de gracia. Un medio de gracia, el medio de gracia es esto que estoy haciendo ahora, un medio de gracia es que un alimento o algo que Dios nos provee, o sea, para fortalecer nuestra fe, en ese sentido. Esto es uno de los medios de gracia es la palabra, la oración, el bautismo, la Santa Cena. A diferencia del bautismo y la Santa Cena, es que el medio de gracia del bautismo sucede una sola vez y ya está, para siempre. No lo repite domingo tras domingo o una vez por domingo, no se hace. Ahora, el elemento de gracia que es la Santa Cena, sí. Se hace, vamos a decir, depende de las iglesias. Hay iglesias como en la antigüedad se hacía todos los domingos, algunos creen que lo hacía cada vez que se reunían, que eran todos los días. Ahora vamos a ver por qué no se hace así. Pero así se hacía en la antigüedad. Pero nosotros, ¿cómo somos alimentados? Nosotros no somos alimentados, vamos a decir, por la boca, en el sentido, somos alimentados por la fe. Ahora, ¿cómo estos beneficios que nos dio el Señor Jesucristo, esta muerte expiatoria, ya somos justificados? No es que somos justificados por hacer eso, pero somos alimentados en el sentido espiritual. ¿Cómo es esto? Bueno, es cuando nosotros al comer eso, después de probarnos, que voy a hablar dentro de un rato, examinarnos si estamos en la fe, no es para un inconverso, no es para un incrédulo, entonces son esas personas que comen indignamente. Son para aquellos que de verdad están dentro del nuevo pacto, que han nacido de nuevo, y nosotros al ir ahí, nosotros por fe, nosotros sabemos que no hay nada ahí, pero nosotros somos alimentados por medio de la fe, al recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Creo que nuestro catecismo ya lo toqué el domingo pasado, que dice así, pregunta 80, que la cena del Señor es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Cristo, por la cual, por dar y recibir el pan y el vino de acuerdo a su mandato, se testifica de su muerte. Los participantes dignos son no de una manera corporal o carnal, escuche, sino por fe, hechos partícipes de su cuerpo y su sangre con todos sus beneficios, para su alimento espiritual y crecimiento en la gracia. Entonces, cada vez que recibimos, no es que como esto digo, es como que esas vitaminas de lo que hacen ejercicio, o no sé, vitaminas, lo que usen suplemento, cualquier cosa que utilicen. Bueno, no sucede nada así, es espiritualmente, que es un elemento de gracia que Dios nos dio.
para nosotros. Ahora, ¿qué se requiere para recibirlo dignamente, la cena del Señor? Pregunta 81 del Catecismo Bautista, dice así: se requiere que los que van a participar dignamente de la cena del Señor se prueben a sí mismos para discernir el cuerpo del Señor. ¿Te acuerdas cuando celebramos la cena del Señor que leímos 1 Corintios capítulo 11? Bueno, 28 y 29, examinarse, su fe para alimentarse en Él, arrepentirse de sus pecados, si ha cometido pecado. Muchos no vienen y dicen, Señor, es un pecado. Entonces, arrepentirse de sus pecados, eso nos hace que nos examinemos nosotros a nosotros mismos antes de ir. Estuvimos hablando de confirmar, no me gusta decir la palabra votos, pero confirmar, yo puedo decir nuestro compromiso. Esa palabra me gusta más a mí. Compromiso, nuestra obediencia. Al ir a la Santa Cena no lo tomamos a la ligera, así como acá en Argentina vamos a tomar unos mates. O en otro país le dicen, creo, café o le dicen tinto. Acá tinto le decimos el vino nosotros. En otro país le dicen tinto. No le vamos a tomar algo así, vamos a tomar un café, no es así rápido. Hay que examinarse si estoy así, renovar nuestras, vamos a decir, la obediencia que dimos, nuestro compromiso ahí. Entonces todo eso entra en juego. No lo tomamos a la ligera, porque eso, si alguien lo hace así, entonces ¿qué? Si es un inconverso, puedo decir, participa indignamente en juicio, que vamos a ver dentro de un rato. Y esto hay que hacerlo hasta la venida del Señor Jesucristo, y hasta que Él venga. Refiriéndose al Señor Jesucristo, esto nos enseña que claramente al hacer esto también, ¿qué hacemos? Bueno, traemos a nuestra mente el recordatorio de qué cosa, de que el Señor Jesucristo amado va a venir una segunda vez. Entonces es importante. ¿Y esto qué fortalece en nosotros? Nos acordamos del sacrificio del nuevo pacto que el Señor ha hecho por nosotros, perdón. Entonces esto fortalece, vamos a decir, es un medio de gracia para nuestro espíritu, para el gozo, para la esperanza de todo lo que creemos. Incluso no que solo que murió, resucitó, sino que Él va a venir. Y así alimentamos nuestro espíritu. Pero no es la herejía de Roma, que nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. No es así. Pero sí somos alimentados, los creyentes, al recibir la Santa Cena, con fe. Nuestro espíritu es alimentado, nuestro espíritu es fortalecido en ese sentido. Es importante. No es que yo cuando voy, como lo que hacen ejercicio, toman, yo que sé, ciertos aminoácidos, cosas así, para decir, bueno, ahora sí tengo más energía. No estamos hablando de nada de esas cosas. Es por fe que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, por supuesto, es fortalecido. Somos alimentados en nuestro espíritu. Y eso es, vamos a decir, lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos, podemos decir, por lo menos desde acá, yo no creo vamos a decir, en la Santa Cena o en la comunión abierta. ¿Qué es esto? Bueno, alguien vino y dice, yo soy un hermano. Justo están por tomar la Santa Cena, yo también voy a participar. Nosotros no tenemos la puerta abierta, otros lugares tienen la puerta abierta. Dice, bueno, usted hágase cargo, sí, ¿no? Allá en el centro hay un lugar, creo que a cada uno se haga. No, yo tengo que rendir cuenta. A mí no me importa si vienen 2 o 3, no viene nadie, yo debo rendir cuenta de eso, no es acá algo común. Estamos hablando de la Santa Cena. Entonces yo de alguna forma me estoy haciendo partícipe de darle a una persona que está viviendo continuamente pecado una vida totalmente licenciosa de la mañana a la noche. No hablo de un cristiano que peca, sino una persona, y yo me estaría haciendo partícipe de eso. Por eso es que no tenemos abierta, sino que es cerrada. Algunos bautistas solamente para los que están en la membresía, es un poco más cerrado. Otros bautistas particulares para que, si son de la misma denominación, bueno, pero es así. El problema, ¿sabe cuál es, amado? Que muchos ministros a veces le tienen miedo a la gente, o si no viene, y no hay temor de Dios en esto. Esto es algo sagrado, algo reverente, no se puede hacer a la ligera. Entonces la administración de la Santa Cena tiene que ser apropiadamente, como el Señor ha mandado, una iglesia bien sana y bien constituida, tiene que saber hacer esto. No lo puede abrir así nomás a cualquiera que viene. Que dicen, vengo de cualquier lado, y muchas veces no sabemos si nacieron o no nacieron de nuevo, porque para creyentes. Entonces es importante que podamos examinar todas estas cosas, no lo tomemos, aunque es un mandato del Señor, es un mandato por supuesto para lo que son, vamos a decir, del nuevo pacto.
cualquiera. Voy a cerrar esto. Me voy a descartar un poco de materiales porque tengo bastante material. En un segundo. Señor Jesucristo, más allá de cómo lo vea usted, Mateo 7:6, dijo que no deis los santos a los perros. Nosotros no podemos dar los santos o la santa cena a personas que de verdad no han nacido de nuevo. No se le puede dar a cualquiera la santa cena. El romanista, escuche, ellos dicen así, no me acuerdo la palabra en el latín, porque no me la acuerdo, y si me la acordara no la sé pronunciar porque es una lengua muerta, pero creo que es ex operatis operantis, algo así es la palabra, no sé si la dije bien, pero la idea es así para que la puedan entender. Nosotros recibimos, por eso le puse el título del sermón, que somos alimentados, ¿no? Alimentando los santos. Pero, ¿qué sucede? Por medio de la fe que nosotros somos alimentados. Pero escuche, Roma dice así, yo me acuerdo cuando era chiquito, hacía tipo una cola así, entre los bancos, y estaba el cura, de esa época que tocaba la campana, y él tenía algo que era el cáliz, y él mojaba el cosito así, y te daba, no te daba, tomás, te daba eso y vos comías. Él te decía algo así como, cuerpo de Cristo, vos te llamé así, metía, sacaba la lengua y comía, tío. Te hacía la señal de la Santa Cruz, me acuerdo. Y te iba, nada, como eso, ya estoy bien con Dios. Listo, a seguir pecando. Sí, ¿qué vas a ver si no sabes? Nadie te enseña. Entonces, es así. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, escuchen, nosotros somos alimentados por la fe, y esto es lo que quiero explicar de ello. Ellos dicen así, que estos son elementos de gracia. Escuchen, comunican gracia, y no importa aquel que lo está recibiendo, no tiene nada que ver con el receptor, porque es por medio de la gracia, o cuando el sacerdote ora, y lo que hace el sacerdote, y esos elementos de gracia que tienen, que operan con la persona. No importa si usted es un pecador, vive como quiere, si cree o no cree, eso es una gracia que viene y no es así, amado. Por eso que nosotros creemos que esto, o sea, es un medio, un elemento, un medio de gracia, si quiere decir, aquellos que ya tienen fe. Es eso. Ahora en la comprensión católica es diferente. Esta gracia es administrada, vamos a decir, por medio de esta cosa horrenda que hace ese hombre al pronunciar esas cosas. No es así. Un medio de gracia, acuérdense, la Santa Cena es un medio de gracia. O la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, lo que estoy haciendo ahora, la enseñanza, es un medio de gracia. Dios le está proveyendo gracia, aunque usted no lo crea, al transmitirle esto y enseñarle esto. Es por medio de él que se hace esto. Entonces son elementos de gracia que creemos. La predicación, las ordenanzas, bautismo, la Santa Cena, oración, todos los dones espirituales que Dios nos da, el ministro que Dios nos da, el cabeza que nos da. O sea, en el sentido, Dios le da dones espirituales, incluso a la iglesia. Entonces todo lo que vemos, incluso la evangelización, la disciplina, todo eso, aunque algunos lo encierra solamente la oración, la Santa Cena y la predicación de la palabra, de ahí nomás. A otros yo lo amplío un poco más, nada más. Pero todos son elementos, bondades que Dios provee a su cuerpo, ¿no? Para ser fortalecido. Usted es fortalecido por medio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero no es como Roma dice. En ese sentido no es como ellos dicen, que no depende, vamos a decir, ¿qué fuera? Eso es operati, dicen ellos. Vamos a decir, la eficacia está en los sacramentos. Vamos a decir, ellos dicen, la actitud del que lo recibe no tiene nada que ver. El poder está en que usted reciba eso. Es como un esteroide o algo así. No está en cosas, usted se inyecta y come eso y ya está. No es así. Entonces debemos entender, esto es cosa horrenda. ¿Con qué frecuencia se debe hacer esto? ¿Y dónde? Bueno, acá se dividen, vamos a decir muchos, la frecuencia. ¿Por qué? Porque en la antigüedad ustedes saben, en la iglesia ustedes saben, en el libro de Hechos, que se hacía continuamente esto. Cada vez que se reunían, ustedes ven, incluso se hacía todos los días, otros dicen que una vez a la semana, cada vez que se reunían como iglesia, primer día de la semana. Y bueno,
Con el correr del tiempo esta ordenanza, vamos a decir, fue cambiando. ¿Por qué? Bueno, creemos que es por esto, porque cuando se hace, escuche, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando usted practica algo muy seguido, eso se termina siendo una costumbre, vamos a decir. Entonces se empezó a convertir en algo, vamos a decir, común hacerlo, ya no era tanto, vamos a decir, la persona iba y lo hacía. Bueno, voy a pasar a recibir la Santa Cena. Y ya era costumbre todos los días ir a hacer eso. Ya no me examino, ya no veo. Ahora yo no lo veía como, perder el respeto, por supuesto, por algo sagrado, una reverencia. Era algo ya rutinario que tengo que hacer. Escuchar la palabra y después vamos a comer se empezó a caer en eso. Entonces, como algo común, no tan santo, algo normal en que se hace en la iglesia, en el lugar donde congregamos, y entonces ya se empezó. Ahora el extremo, los extremos siempre digo hace años, son malos. El extremo es que se empezó a practicar 3 o 4 veces al año, o a veces hay iglesias que una vez al año, nada más. Y bueno, y vamos a decir, y se empezó a descuidar este elemento de gracia que Dios dio. Y Dios también ordenó, Dios mandó, Dios instituyó para que mandemos y observemos esto. Los extremos son malos, por eso. Entonces cayó así. Una que hacerlo seguido, la persona ya no le empieza, vamos a decir, a tomar el valor, la reverencia, y lo hace ya como algo monótono que se tiene que hacer. El otro extremo es hacerlo con un lapso muy largo. Aunque en la iglesia, vamos a decir, primitiva, se practicaba semanalmente o casi todos los días, podríamos decir, si usted va a Hechos capítulo 2, versículo 48, Hechos 20, versículo 7. Ahora la Santa Cena, fíjese que formaba parte, si usted lee el libro de Hechos, eso es la parte central de la adoración pública y religiosa. Fíjese, estaban escuchando la palabra, partían el pan, formaba parte de eso. Entonces es importante que pensemos, examinemos, bueno, de acuerdo, vamos a decir, al gobierno eclesiástico de cada iglesia, es como tiene, vamos a decir, cada uno y cómo celebra la Santa Cena. Entonces es importante que tengamos en mente esto, y vamos a pasar al punto número 8. Y esto es importante, porque, ¿sabe por qué le voy a decir? Antes de leerlo, porque muchas veces, no sé si le ha pasado a usted, cuando va a recibir la Santa Cena, lo primero que viene al pensamiento o es la carne o el pecado o el enemigo. Vos vas a tomar la Santa Cena, las cosas que haces, las cosas que pensás. Y entonces los extremos, vuelvo a decir, son malos. Una cosa es de libertinaje, vivo como quiero y paso, y otra cosa es que comete pecado. Por eso mismo la Santa Cena. ¿Por qué? Para seminarlo, recordar lo que hizo Cristo por nosotros. Ninguno de los que pasamos a tomar la cena, ni digo ninguno, ponga el pastor más conocido que usted crea que es santo, le falta ala, nada más, es igual que nosotros. Ninguno todavía ha sido glorificado. Dice, pero seguramente no peca. La ley es espiritual, tuvo un pensamiento malo hacia una mujer, eso está, es pecado. Entonces ninguno, podríamos decir, tanto de hecho, o vamos a decir, o cuando nosotros imaginábamos, pensamos, estamos pecando. Ahora, eso no tiene que impedir que vayamos a la Santa Cena. El asunto es si vive una vida de pecado de la mañana a la noche. Eso es recibir indignamente, y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo digo porque muchos se confunden con este punto. Dice así, todos los ignorantes, escuche, todos los ignorantes, ¿ven? No está hablando de cristianos acá, ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden sin pecar grandemente contra Él participar de estos sagrados misterios, ser admitido a ellos. Además, quien quiere que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Yo he escuchado incluso otros pastores reformados, de verdad lo digo, hablando y refiriéndose a cristianos en este punto. Amado, si usted está en el cuerpo de Cristo, usted es digno de recibir. Ahora, si usted está viviendo una vida impía, no.
absténgase de eso. Pero acá en este punto está hablando de indigno. ¿Qué es indigno? Bueno, la palabra indigno, o podríamos decir, es vil, despreciable, indecoroso, alguna persona mala, deshonrosa, podríamos decir alguien que no es apropiado para hacer algo, alguien que no se merece recibir eso, o no es digno por algún motivo. Bueno, ¿cuál es el motivo? Porque pecador, o sea, no ha sido regenerado. No estamos hablando de un cristiano. Un cristiano todavía el pecado sigue manteniendo, estando todavía, lea Romanos 6. Entonces todavía el pecado está, perdió el poder, por supuesto en el cristiano, pero todavía está. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de esas personas que no nacieron de nuevo. Todo aquellos que ignoran, lo toman por, vio como siempre digo el cuento ese, yo vi luz y entré. No es así. ¿Qué sucede? La persona que es ignorante, una persona que no sabe, una persona que es vil, malvada, no es digno de recibir la mesa del Señor. Esa persona no es digna, incluso está comiendo juicio, podríamos decir, a sí mismo. Entonces, aquellos que son indignos de la mesa del Señor, podríamos decir, Benjamin Kitchen, también uno de los que confesó nuestra confesión, sacó el ejemplo del 1 Corintios capítulo 5 a 11. Incluso podríamos decir, podríamos dividirlo así también, dentro de la iglesia. Podríamos decir, dentro de un cristiano, vamos a decir un fornicario. Un fornicario, 1 Corintios capítulo 11, fornicar no está hablando, no es, acuérdense, adulterio. Fornicar es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. O sea, cuando, ¿cómo puede ser? Están comprometidos, son novios. Eso es fornicar, no, adulterio cuando están después. Bueno, 1 Corintios 5:11 habla de los fornicarios. Escuche, mire el pecado que está hablando. Avaro, una persona que no está contenta con las cosas. Usted se pone a pensar estos pecados y no le da importancia. ¿Cuáles son los pecados por usted? Fornicar, adulterio y asesinato. Los demás son, como dice el libro que tengo hoy, pecados respetables. Ustedes pueden llegar a entender. Son pecados. Una persona que es avaro, que todo el tiempo siempre está queriendo tener, ¿a dónde poner todas mis cosas? ¿Ves? Esa persona tampoco puede participar. No le importan las cosas que hizo, que él vive en una vida de avaricia en este mundo, siempre acumulando. Un idólatra vos podés idolatrar un trabajo, un auto, podés idolatrar a tu esposa, idolatrar a tu esposo, podés idolatrar a tu novia, podés idolatrar a tu novio, todo lo que vos pongas por delante del Señor, tampoco. Porque estás poniendo algo adelante del Señor, lo que sea, hasta un deporte puede transformarse. Te lo digo por experiencia, Yo he practicado deporte, ahora casi nada, no tengo tiempo a los 50 años, pero casi 30 años. Y para mí dejar de hacer eso era palabra santa. Hoy yo, gracias a Dios, me libró de eso, aunque es provechoso cuidarse, pero ya no es como antes. Entonces, todo puede transformarse en una idolatría. Tenemos que examinarnos, de verdad. Un maldiciente, un borracho, un ladrón. Todos esos son pecados, no solamente los que vienen a nuestra mente siempre. Hay que examinarse dentro del cuerpo de Cristo si yo estoy viviendo en algo así. Y si peco, caigo en un pecado, pedí perdón. No vimos los extremos que Satanás te impide ir a algo que Dios ha hecho. Porque vos, ¿qué estás recordando en la Santa Cena? Dígame. La muerte de Cristo, que ha muerto por nuestros pecados. Ahora, si yo vivo una vida impía de la noche a la mañana, no. Pero si yo reconozco, Señor, que todavía no he sido glorificado, Señor, y estoy orando, entonces, para eso que yo hago, me examino a mí mismo, y el Señor nos ha mandado a todos que participemos. Pero podríamos decir que las personas que son ignorantes, que son impías, que no han sido regenerados, a ellos se les tiene prohibida la Santa Cena. Yo no tengo, como dije, expliqué la otra vez. Ustedes me conocen muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? Me queda tiempo. ¿Me quedan cuánto? ¿9 minutos? Yo no sé, muchas veces no puedo ver su vida espiritual, qué hacen, qué no hacen. No puedo, porque nosotros no tenemos por fuera, por la conducta, por lo que tenemos, por los frutos, podemos llegar a saber nada más. Incluso hasta puede engañar a un pastor o un ministro, pero a Cristo no.
Entonces el que se perjudica es usted al pasar. Entonces es importante que nosotros no tenemos, yo no tengo un lente espiritual para estar viendo. Puedo ver, ¿cómo sabe? Bueno, por su fruto, puedo conocer lo que hay en su corazón, lo que habla, lo que dice, cómo se comporta, su testimonio. Entonces advertirlo. Por eso que nosotros antes de eso leemos la epístola de Pablo y decimos que se examina a cada uno de ellos. Por supuesto, un incrédulo, por supuesto que no, porque el incrédulo que está allá no es que comete pecado, él vive en pecado, totalmente, está viviendo totalmente en pecado, entonces come juicio para sí mismo. Y acá donde se dividen algunos incluso reformados que le dicen al pueblo de Dios que come juicio para sí mismo. Bueno, sí vemos en 1 de Corintios que había muchos creyentes que incluso durmieron cuando vemos así. Entonces hay que tener cuidado, vamos a decir, no tomárselo a la ligera, hay que examinarnos a nosotros mismos antes de pasar, porque un incrédulo puede estar sujeto a un juicio de Dios, al tomar indignamente la Santa Cena, se acarrea juicio, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es esto? O profana la institución sagrada que el Señor Jesucristo mandó. ¿Qué quiere decir profanar? ¿Cómo? Sería profanar, es como tratar, no darle el respeto, la reverencia que se merece. Profanar es cuando se trata algo sin el debido respeto, eso es profanar. Con una persona profana algo, vas a decir, trata sin debido respeto una cosa que se la debe considerar como sagrada, digno de respeto. Bueno, eso es la Santa Cena. Santa Cena. Cuando una persona la toma siendo pecador, escuche, está tomando algo santo para decir en su templo, porque es un templo, vamos a decir, de idolatría, de pecado, y quiere meter algo santo dentro, está profanando lo santo adentro de él, trae juicio. Es como eso cuando metieron, ¿te acuerdas? Ese, como que era, no me acuerdo el nombre, en la época de los macabeos, no me acuerdo el nombre, que ponen cosas de chancho adentro, ¿se acuerdan que él hace profana ese lugar? No, es un libro de los romanistas, los macabeos de Epifá, no me acuerdo. Cuando estuvimos viendo de la bibliología estuve explicando un poco eso. Bueno, profanar, no darle el respeto que se merece, digno, eso es. Y esa persona es digno, vamos a decir, de ser castigado, como si hubiera crucificado el mismo Cristo, al hacer eso. Profana va a ser la ordenanza de Cristo. Entonces hay que reflexionar, hay que pensar, si una persona es inconversa, o decir, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Más allá que no soy, vamos a decir, no estoy, porque no soy glorificado, por supuesto, pero yo no me puedo levantar de la mañana a la noche y vivir, ¿cuál es la diferencia entre un impío y yo? Bueno, que yo digo que soy cristiano, nada más. Es lo único. O tengo un Facebook cristiano, nada más. Eso. Pero ¿y tu vida cómo es? ¿Das testimonio? Examinarte, orar al Padre. Ninguno de nosotros somos perfectos. Esto no tiene que impedir que usted pase a recibir, porque es una ordenanza. Pero es importante que nosotros no podemos vivir una vida de pecado. Entonces que podamos entender esto. Porque nosotros, si no, la persona al hacer esto se hacía una ofrenda sobre esto que estamos celebrando nosotros, que es la Santa Cena. Y muchos, fíjese que incluso cometían ese pecado, incluso voluntariamente, porque después de haber recibido, tener el conocimiento y tener la verdad del Señor Jesucristo, pasar a hacer eso y saber que su vida no es... Acá no se trata, no se preocupe que acá no estamos como en los cultos carismáticos, que usted se ponía a hablar y zapateaba a uno y hablaba en lengua, y si vos no hablas en lengua y no sos de ellos, entonces tenés que inventar hablar en lengua porque si no te quedan mirando, ¿viste? Así como no hablas en lengua como nosotros. Acá no, quédese en el lugar y no pase si no quiere. Nadie va a decir nada, nadie va a juzgar nada. Acá el único que juzga es el Señor. Pero si usted no vive una vida de pecado y de verdad nosotros sí cometemos pecado y pedimos perdón,
pase libremente, porque eso es lo que vamos a recordar, que Cristo perdonó nuestros pecados. Ninguno de nosotros. El que está libre de pecado, por favor, que levante su mano. Ahora no que viva una vida. ¿Se puede llegar a entender? Entonces nosotros son dignos aquellos que están dentro del nuevo pacto, aquellos que han sido regenerados, los dignos de la mesa del Señor. Y hay que probarse, si hay un verdadero sentimiento, hay un verdadero dolor por el pecado, un arrepentimiento. Y si es así, mirar a Cristo, mirar a la cruz, recordar esa Santa Cena de la salvación, estar agradecido. Gracias, Señor, porque al pasar acá al frente recuerdo la redención que has hecho por mí, que has derramado tu santa sangre. Gracias por esa gracia, Señor, que nos has dado, que la voy a recibir por medio de la fe ahora, porque esto no me lo apropio por mis buenas obras, sino por las obras que hiciste tú, Señor. Gracias por ese amor que nos has dado. Señor, paso a recibir este alimento, Señor, para cobrar más fuerza espiritual. Ayúdame, Señor, a vivir para usted. Pase así, participe de la Santa Cena, pero pruébese a sí mismo de verdad. Crea, pase. Vamos a orar, por favor, y vamos a terminar con este servicio. Dame un segundo. Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de la gracia, Señor, para agradecerle por medio del Señor Jesucristo que estuvimos participando, Señor, de este servicio de adoración pública, y he terminado, Señor, esta parte número 2 de la Santa Cena, Señor, del Señor, y estuvimos viendo, Señor, lo que no es, que la transustanciación, la consustanciación de lo que no es, Señor, y lo que es, Señor, podemos entender que es por medio de la fe que somos alimentados, Señor, este alimento medio de gracia que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, porque recordamos, Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. De verdad le agradezco mucho, Señor, como siempre le digo, Señor, me acuerdo de mi vida pasada y estoy muy agradecido, Señor. Como siempre digo, y no me canso de decir, vivía cantando yo, Camino al Infierno cantaba. Y, Señor, hoy ya no canto más esa canción en inglés, Camino al Infierno. Hoy puedo decir como progreso peregrino, como hacemos los domingos, voy camino a la patria celestial. Y eso se lo debo, Señor, al Señor Jesucristo. Todo lo que estamos, Señor, estamos agradecidos con usted, Señor, porque usted ha sido bondadoso, no nos ha pagado, Señor, conforme a lo que nosotros merecíamos nuestras maldades, Señor. Y por eso estamos muy agradecidos con usted, Señor. Gracias, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén.